Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el método de relajación. En este método vamos a encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a revisar un poco qué dice el método. Se apoya mucho en lo que es el método de Gauss-Seidel. Si recuerdan el método de Gauss-Seidel, se utilizan las nuevas X que vamos encontrando en esta iteración y las X que no hemos calculado pues se toman de la iteración anterior. En el método de relajación a esto lo vamos a afectar por este número que le llamamos omega, y este número va a multiplicar a este resultado y después vamos a sumar este otro término que es 1 menos omega multiplicado por x de la iteración anterior. Omega lo vamos a seleccionar en un rango de 0 a 2. Si omega lo seleccionamos mayor de 2, pues va a ser un proceso que diverge, no nos va a llevar a la convergencia. Si escogemos el valor de W entre 0 y 1, se dice que es una subrelajación, y si seleccionamos el valor de entre 1 y 2, se dice que es sobre relajación. Si omega tomara el valor de 1, vamos a ver qué sucede aquí. Si omega tomara el valor de 1, bueno, esto no es afectado y es como si utilizamos el método de Gauss-Seidel. Este otro factor se hace 0 porque sería 1 menos 1, 0. Entonces, cuando omega es igual que 1, pues simplemente estamos utilizando el método de Gauss-Seidel como tal. Este valor de omega no es un valor que podamos decir que cuál es el óptimo. Vamos a tener que hacer prueba y error para ver cuál es el valor de omega con el que hacemos menos iteraciones. Para ello vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales donde tenemos x1, x2 y x3. Tenemos tres incógnitas, tenemos tres ecuaciones, es diagonalmente dominante y podemos aplicar este método de relajación. Lo primero que tenemos que hacer es, como en el método de Gauss-Seidel, despejar xy de la y-ésima ecuación, es decir, despejamos x1 de esta primera ecuación. Despejando x1 nos da este resultado. Después despejamos x2 de la segunda ecuación que nos da este resultado. Y por último despejamos x3 de la tercera ecuación que nos da este resultado. Este va a ser nuestro proceso iterativo con el cual vamos a estar aplicando el método de relajación. Entonces vamos a apoyarnos en MATLAB para resolver este método de relajación. Lo primero que tenemos que hacer es una función donde tengamos el sistema de ecuaciones lineales ya despejadas. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo M donde vamos a definir estas ecuaciones. Simplemente vamos a crear nuestra función que va a devolver este x como resultado y le estamos llamando a esta función sistema Seidel, donde vamos a recibir un parámetro que son los valores iniciales o los valores que estamos sustituyendo en cada uno. Para que podamos utilizar los nuevos valores de x y los valores anteriores, recuerden que los nuevos valores pues son los que ya estamos calculando y los valores anteriores son los de la iteración anterior que vienen por este parámetro. Son los valores que teníamos originalmente. Vamos a sacar una copia, digamos, de estos valores en esta variable, en x, de tal manera que cuando yo utilice x1, que es esta definición que ya vimos que estábamos despejando, que sería x2 entre 5 más 2 por x3 entre 5 menos un quinto. Vamos a regresar aquí a esta primera ecuación. Vamos a utilizar x2, x3 de la iteración anterior, es decir, los valores que nos están pasando como argumentos. Pero ¿qué pasa para calcular x2? En x2 vamos a utilizar x1, que debería ser esta nueva iteración. x3 no lo hemos calculado, tendríamos que utilizar los de la iteración anterior. Entonces esto lo estamos logrando aquí al trabajar con esta variable x, donde sacamos una copia de los valores anteriores. Aquí calculamos x1 con los valores anteriores. Para calcular x2 utilizamos x1, pero vean, x1 ya está calculada en este punto. Entonces este va a ser el de la nueva iteración y x3 va a tener el valor original porque le sacamos una copia, recuerden, en esta variable. Entonces tenemos ya el valor anterior. Y así mismo sucede con x3, que vamos a utilizar x1, que es el que ya tenemos calculado, x2, que ya tenemos calculado también, y con esto vamos a hacer la combinación de
los valores de la iteración anterior y los valores de la nueva iteración. Esto lo guardamos en nuestro disco y ahora vamos a hacer el proceso iterativo donde estemos utilizando este sistema. Entonces vamos a crear otro archivo M y a este le vamos a llamar proceso iterativo sort. En esta función lo que vamos a recibir como parámetros es lo siguiente. Vean, vamos a, por un lado, a tener el resultado, que ya es el conjunto solución, cuántas iteraciones hicimos, y nuestra función se llama proceso iterativo sort, es el sistema de relajación. Aquí vamos a recibir como parámetros la función que creamos anterior. Voy a regresar acá. Esta función es la que vamos a pasar como parámetro para que se puedan evaluar, que es lo que estoy tomando aquí. Este va a ser mis valores iniciales. Es la tolerancia que vamos a definir como norma para que pueda salir del proceso iterativo. C es el número máximo de iteraciones y W, pues W es omega, que es el factor, voy a revisar aquí a la definición, es el factor que estábamos hablando en esta parte, donde vamos a estar probando a ver cuál es el mejor valor de W o de omega para que se hagan menos iteraciones para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esos son los parámetros que va a recibir nuestra función. Vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, vamos a calcular el primer vector con sistema, que es el sistema que nos están pasando, y le vamos a decir que lo evalúe en los valores iniciales. Vamos a tomar la transpuesta de esto para que nos cree un vector columna. Luego vamos a inicializar nuestra variable de iteraciones con este valor de x para que vayamos notando cuáles son los cambios que van teniendo esos nuevos valores de x, y vamos a utilizar una variable k igual con 0, que es el que cuente las iteraciones, dado que vamos a estar limitados por este número c, que es el número de iteraciones máxima, para que no se quede ciclado ahí nuestro proceso. Entonces vamos a iniciar el proceso iterativo. El proceso iterativo tendría que terminar cuando ya se cumpla el criterio de convergencia, es decir, que mientras la norma de la diferencia de la x que estoy calculando menos x0, que es los valores anteriores, mientras sea mayor que la tolerancia, voy a tener que continuar con la siguiente iteración porque no he llegado a la convergencia. Pero por el otro lado también necesito revisar que el número de ciclos que yo llevo no sean mayores que el número de ciclos máximo, para evitar que se quede ciclado ahí mi proceso iterativo. Bueno, vamos a sacar una copia en x0 de nuestro valor de x, que es el que estamos calculando. Aquí ya lo calculé, que es el sistema evaluado en este punto inicial o en ese vector inicial. Y ahora vamos a aplicar cómo calcular x. Voy a revisar la definición. Decimos aquí x de la siguiente iteración es el sistema evaluado, la función del sistema, donde le pasamos el vector donde lo queremos evaluar. Lo vamos a multiplicar por W y le vamos a sumar este otro término, que es 1 menos W por X de la iteración anterior. Fíjense cómo vamos a hacer esto. La nueva iteración entonces va a ser, voy a colocar primero el factor 1 menos W. No importa, el orden de los factores no altera el cálculo. Entonces aquí vamos a hacer 1 menos W por X0, que son los valores anteriores, más W por el sistema evaluado en x0. Ya sabemos que este sistema, esta función, está utilizando los valores de la nueva iteración y de la iteración anterior. Ya lo revisamos cuando hicimos, voy a revisar aquí, cuando revisamos cómo funciona esta función. Entonces, con esto estoy calculando ya la nueva iteración con el método de relajación. Ok, entonces vamos a simplemente a contar después cuántos ciclos llevamos. K es igual a K más 1. Vamos a incrementar uno cada vez. Y vamos a también en nuestra variable iter, vamos a hacerla crecer con los valores que llevo de iter y el nuevo valor de x. Eso es lo que vamos a estar creciendo nuestra variable de iter. Con esto terminamos
nuestro proceso iterativo y después vamos a revisar por cuál de las dos opciones salió de este ciclo. Una es que haya cumplido el criterio de convergencia y otra es que se hayan agotado el número de ciclos máximos. Entonces vamos a verificar aquí si, a asegurarnos que si es mayor o igual con C, entonces vamos a decir que X igual a no converge, porque se llegó al número máximo de ciclos. Y si esto no se cumple, es decir que K sea menor que C, pues simplemente X va a tener el vector solución, que es el que vamos a devolver por este lado. Bueno, pues guardamos esta función también, proceso iterativo sort. Bueno, aquí tengo que hacer una corrección, es la transpuesta, para que sea un vector también columna y no haya problemas de dimensionamiento. Entonces guardamos nuestro archivo con el nombre de proceso iterativo sort. Ahora vamos a la ventana de línea de comandos para poder probar nuestro sistema. Primero tenemos que crear un vector inicial donde indiquemos los valores. Vamos a rezar aquí en nuestro problema. Dice que los valores iniciales deben tomar el valor de 0. Entonces vamos a crear un vector donde podamos utilizar nuestros valores iniciales de 0. Entonces tenemos aquí x0 igual a 0, 0, 0, que son los tres valores iniciales. Luego vamos a crear nuestro proceso iterativo. Ok, en el proceso iterativo vamos a recibir como resultado, pues por un lado va a ser la solución y por otro lado va a ser las iteraciones que se realizaron en nuestro proceso iterativo. Vamos a mandar llamar nuestra función y aquí vamos a recibir los parámetros. Primero va a ser el sistema, que vamos a manejarlo con un handler a nuestra función que le llamamos sistema Seidel. Enseguida el parámetro es los valores iniciales, que ya tenemos la variable que se llama x0. Después viene la tolerancia. La tolerancia es un valor que nosotros vamos a indicar como permitido para que pueda cumplirse el criterio de convergencia. Yo voy a colocar 1 por 10 a la menos 8. Ustedes pueden colocar el valor que requieran de acuerdo a su problema. Después viene el número máximo de iteraciones. Voy a escribir 100. Y por último el valor de W, que en este caso voy a manejar el valor de 1. Recuerdan que comentamos que si W tomaba el valor de 1, pues era el método de Gauss-Seidel. Después probamos con otros valores de W para ver dónde se utilizan menos iteraciones. Entonces vamos a correr nuestro programa. Se llega a la convergencia con 48 iteraciones y el conjunto de solución es 1, 2, 4. Vamos a probar con otro valor de W. Vamos a decir ahora que voy a hacer una subrelajación porque es menor a 1. Vamos a utilizar con 0.9. Aquí se hicieron 42 iteraciones y llegamos al mismo conjunto de solución de 1, 2, 4. Vamos a probar con otro valor de W. Vamos a decir ahora que con 0.8. Y aquí se hicieron 54 iteraciones, se hicieron más iteraciones. Vamos a seguir probando ahora con 0.7. 66, entonces vean cómo se va cambiando el número de iteraciones y cambiamos el valor de W. Ahora vamos a probar 1.1. Vean aquí se hicieron 63. Vamos a probar con 1.2. Se hicieron 87, entonces 0.9 es el valor con el que se hacen menos iteraciones y es el que podemos recomendar para este problema. Voy a revisar aquí al programas simplemente para comentarles que este proceso iterativo va a ser el mismo para otros sistemas que ustedes tengan y lo único que tendrán que hacer es cambiar esta función donde colocarán aquí todas las ecuaciones despejadas de su sistema. Recuerden que este sistema se obtiene despejando xy de la yésima ecuación. Es lo que tienen que hacer para obtener este sistema. Crean su función, ¿verdad? Van a crear su función aquí y después lo pasan a esta otra función del proceso iterativo, cambiando también aquí los valores para los iniciales, los valores para la tolerancia, el número máximo de ciclos y sobre todo W, que es el que van a estar cambiando para llegar a un W óptimo. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.